Hola, bienvenidas a este espacio llamado Positivamente Mujer. Este espacio hoy les propone un análisis desde el ser espiritual, desde esa parte espiritual que todos tenemos. Y especialmente vamos a tocar el tema de Jesús y las mujeres. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Jesús es un ser humano? ¿Un ser divino? ¿O es mitad humano divino? Bienvenidas y gracias por suscribirse a este canal para poder seguir la serie de 5 temas que vamos a estar tocando desde este inicio. Para poder analizar lo que vamos a decir, tengamos en cuenta que todo lo que vamos a decir está basado en la palabra de Dios. En primer lugar, hoy vamos a analizar a Jesús, vamos a ver quién es, vamos a ver algunos textos bíblicos y vamos a analizar su relación con dos mujeres. Una desde la antigüedad, desde antes de Cristo, y otra después de Cristo. O sea, en el Antiguo Testamento nos vamos a basar y en el Nuevo Testamento. Muy bien, para comenzar, ¿quién era Jesús? Jesús era el cumplimiento de una promesa. En Mateo, el evangelista dice, el discípulo de Jesús, para iniciar la historia de Jesús, dice, era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué Emmanuel, Dios con nosotros? Porque Jesús era ese hilo dorado que unía la primer promesa hecha a una mujer, ¿sí? La primer promesa hecha a Eva la primer mujer. Y si pensamos un poquito, a Eva se le hace una promesa y esa promesa está en Génesis 3:15. Y cuando se hace una promesa, crea expectativas y esperanza. A todas nos ha pasado que nos han hecho alguna promesa, quizás, y bueno, ha pasado el tiempo y por ahí no nos han cumplido la promesa. Y a Eva sucedió que tuvieron que pasar 4000 años desde el momento en que se le hace, más o menos se calcula 4000 años, entre la promesa que se le hizo a ella y el cumplimiento de esta promesa. Ahora entonces, todo o toda línea de tiempo que nosotros conocemos, o todo investigador o científico, o alguien que quiera analizar y dar fundamentos claros, bibliográficos, teóricos, epistemológicos, todo aquel investigador que se digna de ser buen investigador, vamos a decir, tiene que fundamentar sus fechas bibliográficas o sus fundamentos bibliográficos con un antes y después de Cristo. Esta línea de tiempo humana es marcada por la figura de Jesús como una promesa hecha antes de su existencia se hace realidad con el nacimiento de Jesús. Y Él es Emmanuel con nosotros, es Dios con nosotros. ¿A quién se le hizo entonces esta promesa de su llegada? Pues a la primer mujer en Génesis 3:15. ¿Qué pasó ahí para que Eva tuviera que tener esa sensación de necesidad o esa necesidad de aferrarse a esa promesa? Eva podemos considerarla como la primer mujer engañada por su marido. Eso sí, engañada por
la serpiente, astutamente, porque sabemos que según la palabra de Dios, la serpiente es el diablo y Satanás, es el dragón, la serpiente antigua, el padre de la mentira. Pero ella había caído en la trampa. Entonces, como la ley de Dios decía, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cómo puede ser eso si la paga del pecado es muerte? Ellos tenían que morir. Entonces aquí aparece ese cordón dorado llamado Jesús, que va a unir miles y miles de años de la historia humana con aquella primer pareja y con la eternidad. Si nosotros tuviéramos una visión de la línea de tiempo eterna, no debería tener interrupción, pero esa línea de tiempo eterna fue aún esa línea de la eternidad marcada por ese mal que había entrado en ese lugar tan hermoso, perfecto y santo, donde la eternidad para el hombre también es interrumpida y el hombre debe bajar y descender a una línea de contabilidad de tiempo humana donde ya no podría seguir existiendo eternamente como había sido el plan de Dios al comienzo, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo dijeron en todo el sentido de la palabra, para que pudieran vivir eternos como ellos, como Dios era eterno. Siendo seres creados, Dios les dio la posibilidad también de crear vida al darles la posibilidad de fructificar y multiplicarse. Ahora bien, Jesús, en la figura de María, viene a cumplir una promesa hecha a aquella primer mujer. Cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos del amor hecho carne. Hablamos de la esencia de la vida hecha humana. Un ser divino, un ser santo superior que había estado participando en la creación de todo, ahora por amor a esa promesa que le hizo a Eva, por amor a el hombre y la mujer, por amor a la raza humana, ese ser divino descendía, bajaba, salía voluntariamente de su estado de perfección divina, de santidad, hacia la tierra, hacia un lugar oscuro, hacia un lugar donde reinaba hasta ese momento el mal, encarnado por supuesto en Satanás y esa cantidad de ángeles que habían elegido seguir y creer en lo que él decía. Pero ahora el tema principal acá es: Jesús aparece en cumplimiento de esa promesa. Desciende a la tierra y aquí tenemos el milagro de la encarnación. Pero su discípulo Juan dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y este principio con Dios, en él estaban todas las cosas. Y así presenta Juan lo que viene después al hablar de Jesús. Jesús, un ser divino, humano y eterno. Ahora el amor de Jesús, el amor
de Dios por la raza humana, como dice Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a aquella primer mujer, aquella primer pareja, aquel primer matrimonio, que aún en su amor, su ley debía ser cumplida. Por lo tanto, la justicia y la misericordia debían ser conjugadas en el milagro de la encarnación de Jesús. Por lo tanto, Jesús vino a este mundo para redimirnos y para poder nosotros volver a la eternidad, para que a través de todo aquel que en Él cree no se pierda, mas pueda volver a la vida eterna. Por lo tanto, una promesa hecha al comienzo de la creación en el Génesis, porque dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego creó también a la primer pareja, aquella pareja que habían errado, aquella pareja que se habían equivocado, aquella primer pareja que se habían sentido desnudos. Ahí es cuando aparece el cumplimiento de la promesa divina en Jesús. Y Jesús cumple la promesa hecha a Eva, que dice en Génesis 3:15, tú le herirás en la cabeza. Ella te puede haber herido, la serpiente te puede haber lastimado, te puede haber mordido en el talón, en el calcañar, pero le promete a Eva algo. Dice, tú le aplastarás la cabeza. Tu simiente, tu semilla, tu descendencia, te prometo, Eva, que le va a aplastar la cabeza. Así es que se cumple en María la promesa hecha a Eva. Y ahí vemos ese cordón dorado que unió una promesa hecha 4000 años antes de que existiera María y en la encarnación de Jesús a través de María. Dios mismo, como dice Dios con nosotros, desciende a este mundo para redimir aquello que se había perdido. Imagínense por un instante a Dios mirando con tanto amor al ser humano y buscando esa mujer perfecta que pudiera, mejor dicho, imperfecta en todas sus imperfecciones humanas, pero que a la vez, a través de ella, pudiera ser cumplida esa primer promesa hecha a una mujer. Esta joven mujer, María, se calcula que tenía alrededor de unos 17 años. María tenía que ser, digamos, una chica pura y virgen como unas profecías antes, miles de años, como el profeta Isaías, habían anunciado de que nacería de una virgen. María es la persona a través de la cual Dios desciende a este mundo, es un instrumento usado por Dios a través del cual Jesús llega para darnos salvación. El amor de Dios por nosotros es tan grande que no se negó a sí mismo, sino que se dio a sí mismo y se entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijas e hijos de Dios. Tengamos esperanza, tengamos fe, aferrémonos a esa promesa para que algún día podamos volver a vivir en la eternidad. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo video para ver a Jesús y otras 2 mujeres más. Que Dios te bendiga.